Estamos una vez más en nuestro programa De Vuelta con la Historia. Me permito saludarles entonces y agradecerles por continuar con nosotros. Y saludo también a nuestro invitado de hoy. Está por segunda ocasión con nosotros el profesor Hernán Ordóñez Valverde, arquitecto de profesión y profesor titular de la Universidad del Pacífico, y con quien hemos venido hablando de Buenaventura desde la mirada que se puede tener de una ciudad como Buenaventura desde la perspectiva de la disciplina de la arquitectura y también, como digo yo, desde una perspectiva histórica. Esta que es nuestra tarea en el programa De Vuelta con la Historia, contribuir con mostrar una panorámica de la ciudad de Buenaventura y en este caso fijándonos en un aspecto muy importante, como ya nos lo explicaba nuestro invitado en el programa anterior, el componente de la vivienda, aquel que ayuda incluso a, como decía él, al ojo avisado, al ojo entrenado a comprender buena parte de lo que es el desarrollo de una cultura cualquiera en el mundo. En este caso, la Buenaventura nuestra, que tiene como característica principal en sus viviendas lo que se conoce como los palafitos. ¿Qué se puede decir de este aporte y esta característica? Y bueno, y todo lo que eso se relaciona con la cultura misma. Es un gusto tenerlo de nuevo, maestro, en nuestro programa. Un saludo especial a ustedes, Efraín. Un saludo especial al canal Yubarta, a la Universidad del Pacífico y a las personas de la ciudad de Buenaventura que nos están viendo en este momento. No puedo dejar de saludar y recordar una vez más en este programa al maestro Roberto Lozano Batalla, con quien iniciamos este recorrido de vuelta por la historia y realizamos varios capítulos. A él lo seguimos recordando, sigue recuperándose físicamente y esperamos tenerlo pronto con nosotros en el programa De Vuelta con la Historia. En días pasados, los dos profesores pudieron conocerse, Roberto Lozano Batalla y el profesor que es hoy nuestro invitado, Hernán Ordóñez. Pues para continuar entonces con nuestro programa, como ya decía maestro, la Buenaventura con su aporte cultural y la vivienda palafítica en lo que es el presente y lo que ha sido Buenaventura. Hay una característica de la arquitectura y el urbanismo de Buenaventura que la hace una ciudad sui generis. Ya lo habíamos dicho en el canal, en el programa anterior, de lo que significa ser una ciudad especial, distinta. Es muy difícil tratar de mirar con los estándares del urbanismo, los estándares de la arquitectura que han controlado el mundo a través de una cosa que hemos conocido los arquitectos como el movimiento moderno de la arquitectura. El movimiento moderno de la arquitectura fue un movimiento de tipo universal que cubrió a toda la faz del mundo. Nosotros tenemos aquí en Buenaventura, aquí en esta querida ciudad, tenemos buenos ejemplos de esa arquitectura del movimiento moderno. Pues bien, resulta que esa construcción palafítica es paleolítica, neolítica. Eso es un sistema de construcción casi tan antiguo como el hombre. La técnica y esa arquitectura. Y eso ha dado también un preurbanismo en las ciudades donde ha existido construcción en palafitos. ¿Qué significa palafito? Palafito es una estructura en pilotes, generalmente sobre zonas anegables, ya sean lagos, sean ríos o sea el mar en el caso de Buenaventura. Pues bien, resulta que esa es una imagen que hace parte de las características y parte de la identidad bonaverense, la vivienda palafítica. Y casi siempre desde el punto de vista peyorativo lo hemos vinculado a la pobreza. Nosotros creemos que la vivienda en palafitos significa pobreza. Pues no, de ninguna manera. Es un sistema constructivo, es un sistema de arquitectura, un sistema de urbanismo perfectamente moldeable y perfectamente adaptable a cualquier tipo de estrato social, a cualquier tipo de estrato económico. Lo que sucede en Buenaventura es una situación especial, por eso reitero, sui generis. Buenaventura, la que conocimos, la que la gente se formó y la Buenaventura que conoce el país es Cascajal. La isla de Cascajal. La isla de Cascajal es Buenaventura. Solo después, ya entrados en el siglo XX, más hacia las postrimerías del siglo XX, es que en el país y en la misma Buenaventura se pensó a considerar más allá de Cascajal, o sea, la Buenaventura del continente.
Ya para nosotros, los que habitantes actuales de esta ciudad, Buenaventura es un contexto donde el cuerpo de Buenaventura es el continente, es la península del continente, y la cabeza es Cascajal. Cascajal sigue siendo la cabeza de esta ciudad. Pero bueno, remontémonos a las épocas primígenas del nacimiento urbano de Buenaventura. Fue en Cascajal, a través de un puerto básico y a través de unas viviendas contables en la mano, unas viviendas primitivas, siempre viviendas en tipo cancel y generalmente en palafitos. ¿Por qué? Porque inicialmente la zona de Cascajal era una zona que en este momento podemos decir que es menos del 40% de lo que es hoy Cascajal. Eso quiere decir que más del 60% han sido rellenos. O sea, Cascajal ha crecido por la acción humana. Lo decíamos en el programa anterior, ha crecido de una manera técnica, de tecnología, de ingeniería civil, en el área que ha sido controlada por Colpuertos y ahora por la sociedad portuaria. Y ha crecido de una manera vernácula con tecnología de las personas en la zona que se ha considerado rellenos o terrenos ganados al mar y en la zona de palafitos. Es bueno recordar a nuestros televidentes en este momento, mientras escuchan hablar a nuestro invitado, el profesor Hernán Ordóñez Valverde. Él es, además de profesor en la Universidad del Pacífico, coordinador de lo que en esta institución se conoce como el Centro de Estudios Urbanos Regionales del Pacífico, CENUR, y desde esa instancia, desde esta oficina de la Universidad del Pacífico, entonces, en conjunto con otros docentes e investigadores de la universidad, pues están profundizando e investigando en estos temas que hoy nos presenta, y por eso la propiedad al hablar de Buenaventura. Claro, importante esa aclaración, Gersaín. Eso tiene que ver con la investigación principal que está manejando en este momento el CENUR, el Centro de Estudios Urbanos Regionales del Pacífico. Pues bien, esa es una investigación que nace el año pasado, en el 2013. Ya tenía una pequeña incursión en años anteriores a través de Colciencias, pero no se había profundizado ni se había tomado la investigación desde el punto de vista que desde el 2013 y ahora en el 2014 el programa de arquitectura la toma. Una investigación ya con todas las de la ley, inclusive hasta con presupuesto propio. La universidad ha tomado con mucha seriedad esta investigación que tiene que ver con el mejoramiento, lineamientos para el mejoramiento del hábitat de los terrenos ganados al mar, que incluye la vivienda en palafitos. Hay un presupuesto institucional importante, tenemos un presupuesto mayor que en la medida en que esta investigación vaya avanzando, la universidad, con base en sus recursos, irá nutriendo. Pues bien, estamos comenzando. Ahora en el 2014 hay un grupo importante de profesores de la Facultad de Arquitectura, un profesor de Sociología y un profesor de Pedagogía, que nos acompañan en esta labor para poder entender desde el punto de vista del hábitat los lineamientos urbanos y arquitectónicos que caracterizan los terrenos ganados al mar. Allí tenemos urbanistas, tenemos profesores encargados de la zona tecnológica, tecnología de la construcción, tenemos encargados de la historia, encargados del urbanismo y el área de sociología. Pues bien, volviendo al tema de la construcción en palafitos, pues esa imagen es natural en Buenaventura y siempre la vemos como un síntoma de pobreza. Pues porque sí, en Buenaventura esa construcción de palafitos se usa en las zonas donde más pobreza existe en esta área de Buenaventura. Es una construcción fácil, relativamente fácil de alcanzar. Se hace fundamentalmente por la carencia de espacio físico para asentarse y además por una razón importante de tipo sociológico, Gersaín. Es que estas gentes que acometen esa función, esa necesidad de construir una vivienda en palafitos, no tienen tierra. Además no tienen cómo comprarla. Y además esa construcción les permite tener el control del mar, el acceso al mar para los eventos de pesca y los eventos de funciones humanas. Porque les quiero contar a ustedes cosas que ya los bonaerenses sabemos, pero por fuera de Buenaventura no se sabe.
es que esas viviendas desaguan directamente al mar. En otras palabras, allí no hay agua potable, allí no hay alcantarillado. Y eso tiene implicaciones con el tema de la calidad de vida y del desarrollo mismo de la ciudad. Eso sumado al hecho de que las viviendas construidas en Palafito, como las conocemos en Buenaventura, pues son hechas en madera y no tienen acabados lujosos, maestro. En definitiva, a la vista son modestas. Eso ha llevado a que siempre se relacionen la vivienda palafítica con pobreza. Y aquí ha sido así, efectivamente, pero ¿eso es así en todas partes o es posible tener una vivienda con diseños palafíticos y sin embargo con más durabilidad y mejor confort? Por supuesto que sí. Así parezca imposible, estimados televidentes, así parezca imposible, se puede tener vivienda en palafitos de altísima calidad. Es más, les quiero contar que muchos de los hoteles de más alto nivel en el mundo, en islas en el Pacífico, están construidos en palafitos. Son hoteles de tipo ecológico y la gente vive sus vacaciones encima del mar. Aquí los bonaerenses viven su vida encima del mar, pero sin condiciones higiénicas y sin condiciones arquitectónicas y urbanísticas que les permitan un hábitat más o menos confortable, ni siquiera normal. O sea, son viviendas subnormales dentro de la categoría de la arquitectura y el urbanismo. Y es precisamente, la investigación va encaminada allí. Lo que sucede es que el tema no es solamente arquitectónico y urbano. Hay otros temas que se entretejen y que han hecho que esa vivienda sea tan poderosa y fuerte en Buenaventura. Es el hecho de la tenencia de la tierra. Esas personas le ganan su lote, le ganan su vivienda al mar. ¿A través de qué? De rellenos sistemáticos, generalmente de basura y escombros. Bueno, si fueran de escombros serían más fuertes, pero mezclan allí además botellas, plástico, acerrín, partes de madera, dentro de una mezcla de escombros de construcción y van formando unos rellenos que técnicamente pueden ser atacados en el caso de una marejada o una marea alta. Ahora bien, maestro, de acuerdo a lo que usted conoce, a esa relación que ha tenido con Buenaventura y a lo que han podido profundizar desde el Centro de Estudios Urbanos Regionales, el hombre y la mujer nativos del Pacífico colombiano, ¿qué idea tienen ellos mismos de la vivienda palafítica? Y lo digo pues para hacer, digámoslo así, provocador el programa, que yo sospecho que buena parte de ellos tienen una idea a sí mismos de negativa o de pobreza. Entonces no se animan a hacer construcciones con ese mismo diseño, pero con acabados más exigentes, digámoslo así, con acabados que gusten más y que les permita sentirse a sí mismos dignos. ¿Qué me puede usted decir al respecto? Lo que pasa es que la ciudad de Buenaventura todavía no ha llegado a su consolidación. Como lo decíamos en el programa anterior, Buenaventura es una de las ciudades más viejas de Colombia, más viejas que Buga. Y Buga es una ciudad consolidada hace años. Desde la colonia es una ciudad urbanística, arquitectónicamente consolidada, pero Buenaventura no. Buenaventura trató de llegar a una forma de consolidación en el siglo XX con la arquitectura del movimiento moderno, que es la mayor cantidad de arquitectura que tenemos en Cascajal. Pero no lo logró, porque alrededor de esas construcciones vino una construcción palafítica, una construcción deleznable, una construcción provisional, y aquí voy a usar un poquito la sabiduría de los viejos, no solamente los viejos arquitectos y urbanistas, sino de los viejos en general, esa sabiduría de los sabedores. No hay nada más permanente que lo provisional. Y es el caso de Buenaventura. La arquitectura de Buenaventura es provisional, pero ha estado aquí presente más de 400 años. Pero se sigue viendo esa provisionalidad. Eso quiere decir que nunca se ha consolidado, porque la provisionalidad se vence cuando se consolida. Eso es lo que ustedes pueden ver en Villa de Leyva, una ciudad consolidada desde la colonia. Es lo que podemos ver en Buga, es lo que podemos ver en Popayán, una ciudad consolidada desde la colonia. Pero Buenaventura no, porque Buenaventura siempre ha sido una ciudad de paso
para todo. Por eso esas personas que están viviendo en este momento en los palafitos, las personas más pobres de Buenaventura, las que más sufrimiento cargan sobre sus hombros, nunca han visto nada distinto a eso. Entonces no tienen medio de comparación, porque nunca han vivido en nada distinto a eso. Y esa situación hace que sus aspiraciones no sean más allá de lo que conocen. Por eso es que es tan importante la educación, por eso es tan importante que esos muchachos que están naciendo, que se están criando en las zonas palafíticas, en los terrenos ganados al mar, se eduquen, para que por lo menos con la mente y con el conocimiento descubran que el mundo sí puede ser mejor. Ahora bien, profesor, y por supuesto ustedes, nuestros televidentes, es importante ubicarnos en este programa, como ya lo decía yo, en perspectiva histórica, y esto me permite recordar que estamos grabando este programa justo de manera muy cercana en términos de tiempo, en fechas, a eventos de ciudad que en Buenaventura han obligado a que el gobierno central ponga los ojos en esta ciudad. Medios de comunicación nacionales e internacionales se han fijado en un fenómeno de violencia que afecta fuertemente a Buenaventura, y entonces se ha venido una avalancha de promesas del Estado, del gobierno central, para intervenir a Buenaventura con obras de infraestructura, de las cuales ya se venía hablando, pero cuya presencia se hace más fuerte pues a raíz de esa visibilización que ha cobrado Buenaventura en estos últimos días, y entonces se anuncian grandes intervenciones para Buenaventura. En ese marco, en ese contexto, es importante preguntar una cosa simple: ¿es o no es recomendable la vivienda palafítica? Es decir, esa cosa tan grande, esa cantidad de eventos que están pasando con Buenaventura van a incidir en el panorama, en el paisaje de Buenaventura. ¿Qué va a ocurrir con Buenaventura y sus viviendas palafíticas? ¿Son recomendables? ¿Cómo explicar esto, maestro? Señor periodista, Gersaín, usted acaba de empujarme de esos puentes deleznables y peligrosos que comunican las viviendas palafíticas en el Océano Pacífico. Me acaba de tirar al agua. Esa pregunta es bien difícil, pero molámosla, entrémosle. Es una pregunta que globaliza el problema, lo trata de conjurar, un problema que no ha tenido solución porque Buenaventura ha tenido un abandono de más de 400 años, de parte de las fuerzas más poderosas y que han construido este país. Por eso, en este momento estamos viendo a esas personas que representan esos poderes venir a Buenaventura. Y estamos viendo los canales más importantes del país asomarse a la miseria de Buenaventura, que para los bonaverenses no es ningún misterio, es de todos los días. Pero ahora el país nacional, no solamente a través de los canales más importantes, Serraín, sino a través de la emisora más interesante e importante del país, se está hablando del tema y le han dedicado programas enteros a Buenaventura. Y Buenaventura está en este momento en el ojo del huracán, en la mirada del país nacional, del Estado-Nación, como le diríamos los historiadores. ¿Qué hace eso? Pues bien, es un principio para conjurar el mal endémico de Buenaventura, que es, a pesar de su gran riqueza, de su gran prosperidad, una pobreza extrema, que podemos llamar miseria, que está aquí, ha estado siempre, no es nueva, es una miseria perenne como la hierba. Los programas que acaba de anunciar el señor presidente a través de sus ministros están bien, desde un punto de vista lógico, de un punto de vista desde lo positivo. Están bien que lleguen 800.000 millones de pesos en un programa, en un préstamo mundial, y se invierta en infraestructura, pero también que se invierta, haciendo una metáfora, en infraestructura social. Y esa infraestructura social, ¿qué es? Empezar a atacar el mal, no solamente con grandes obras como la doble calzada Buga-Buenaventura, la doble calzada Cali-Lobo Guerrero-Buenaventura, extraordinaria obra que les contaba aquí, que tuve la oportunidad hace años, cuando se iniciaba ese proyecto, ver los planos. Y por primera vez, frente a una obra del Estado, frente a una obra de infraestructura del Estado, desde mi visión de arquitecto, romántica, porque los arquitectos somos esencialmente personas románticas, personas que creemos que la vida puede ser mejor, miré los planos y dije, por primera vez algo de buena ingeniería civil para el país,
por fuera de esas carreteras terribles y desastrosas que han inundado nuestro país, una carretera bonita con puentes, con unas imágenes que ustedes se van a divertir, los camarógrafos de aquí, los periodistas van a ver que hay unos paisajes hermosísimos a través de esos puentes larguísimos, unos túneles ultramodernos. Dije, bueno, por primera vez algo de estética para algo netamente funcional, está bien, está bien. Esa parte de infraestructura mejora el componente económico y le da fuerza al componente político, pero deja de un lado el componente social, que es fundamental en los temas que el país está conociendo de Buenaventura. Y es allí donde parte de ese dinero debe ir a una cosa que podríamos llamar metafóricamente infraestructura social, que se compone de ¿qué? Eso es una frase común: salud. Ya el hospital de Buenaventura ha sido saneado y entregado a la ciudad. Hace poco fue recibido por la administración local. Educación, nuestra querida Universidad del Pacífico, mejorar los niveles de calidad. Y quiero aquí hacer algo como pedagogo. No es solamente exigencia. A mí me dicen y me decían estudiantes egresados de aquí, profesores de esta universidad, me decían: profesor Ordóñez, necesitamos exigirle más a los muchachos, apretarlos para que suelten, para que den, para que cojan buenas notas y aprendan fácil. Yo no lo veo tan de ese lado. Yo sé que la exigencia es importante, pero desde mi punto de vista creo que se debe motivar al muchacho. Apretarlo puede significar asustarlo, sacarlo de unos medios que esos muchachos no conocen, porque vienen desde el bachillerato y desde la primaria. Es que cuando hablaba de mal endémico, estoy hablando de eso, de ese mal desde que se funda esta ciudad. Viene desde allí. Esta ciudad tiene una fundación distinta a las otras ciudades colombianas. Reitero, es sui generis. Hasta en su fundación fue sui generis. Casi toda la población esclava que entró de Buenaventura, entró de contrabando. O sea, no fueron censados por la colonia española. No pagaron impuesto al rey de España. Podemos hablar de porcentajes altísimos de esas personas que ahora son los afrodescendientes, que son el 88.6% según el DANE de la población bonaerense, entraron de contrabando, la mayoría. Eso ya da una connotación especial. Y demás, si seguimos así, hay una connotación de economía underground, una economía subterránea que ha rodeado esta ciudad y que ha implosionado en este mundo moderno, en este mundo que es realmente en Buenaventura un mundo premoderno en la posmodernidad del mundo, señores televidentes y Israel. Profesor, como intentamos que este programa pues les llegue al mayor número de habitantes de Buenaventura, al papá de los estudiantes de la Universidad del Pacífico, al señor que vende minutos, esa es nuestra aspiración. Entonces me gusta mucho cuando hacemos uso de términos un poco técnicos o de la academia, ayudar a explicarlos. Usted menciona, por ejemplo, la vivienda deleznable. ¿Qué es eso? Y aquí acaba precisamente de mencionar dos términos más, muy técnicos, ¿cierto? ¿Cómo explicamos eso de que la vivienda deleznable, qué es? Sí, importante, ¿verdad? Es cierto. Deleznable es una vivienda poco estructural, o sea, con una debilidad estructural natural de su construcción antitécnica. Esas viviendas palafíticas se pueden hacer de una manera técnica, desde la arquitectura, desde la construcción, desde la ingeniería, y puede tener unos componentes estructurales mayores. Cuando se habla de deleznable es como la tierra que se va cayendo de las montañas y que uno haciéndole así nomás, es deleznable, es suave, no tiene contextura, no tiene aglutinante, no están amarrados, son viviendas frágiles técnicamente. Una ola fuerte las puede tumbar. En cambio, esa misma vivienda palafítica puede resistir una buena ola, puede resistir una marejada si se hace bien. Y los otros dos términos, un poco de la academia, el premoderno y moderno, estas cosas que uno a veces las dice de manera automática, pero quizás no todo el mundo esté familiarizado con esos conceptos y por qué los usamos. La vida que tenemos en Buenaventura, la miseria que tenemos en Buenaventura, la misma riqueza extrema que tenemos en Buenaventura, porque esta es una ciudad de grandes contradicciones. Y le cuento, no es muy distinto a Hong Kong,
ni muy distinto a Macao, puertos sobre el Pacífico, importantísimos, de nivel mundial, de altísimo nivel. Si en Hong Kong encontramos una de las riquezas más grandes del mundo, también encontramos una de las miserias más terribles y siniestras del mundo, en el mismo Hong Kong. Parece que como que cohabitaran las dos formas de vida. Todo por un sistema, ¿no? El sistema provee esa situación. Quiero referirme al término que usted me preguntaba. Moderno y premoderno. La vivienda, el modo de vida bonaerense es premoderno. ¿Qué quiere decir? Que pesan más fuerzas anteriores a la modernidad que fuerzas posteriores a la modernidad. Las fuerzas posteriores a la modernidad, vamos a decir solo una, para que no nos metamos en una discusión filosófica y política del tema. Solo una, el concepto de ciudadanía. El concepto de ciudadanía es un concepto moderno. ¿Y qué es ser ciudadano? Respetar la ley, respetar la opinión del otro, respetar las formas de vidas diversas, entender la multiculturalidad, entender que podemos coexistir varias culturas pacíficamente. Eso es modernidad. Lo contrario es premoderno. Aquí hay fuerzas distintas que controlan la vida y controlan la muerte. Pero también una dimensión de esa idea de modernidad, maestro, que creo que es clave aquí recordarla para los televidentes, es al menos esa idea de que los ciudadanos tienen no solo derecho, sino acceso en la práctica a los bienes básicos a los que esta sociedad, esta civilización supuestamente ha llegado. Y en ese sentido Buenaventura también se es premoderno. Le cuento que esos eventos que hemos tenido de protesta social, liderados por la iglesia, liderados por el señor obispo Héctor Epalza Quintero, le quiero contar, y además aunado a una cantidad de personas que se van configurando en un notablato de Buenaventura. Es que Buenaventura no tiene notables. En Buenaventura no hay una élite. Todas esas circunstancias que apenas están consiguiendo la van llevando a un concepto de modernidad, a un concepto de ciudadanía, Efraín. Y esos esfuerzos, esa presencia que hemos estado viendo tan fuerte, tan fundamental en esos dos eventos que acabamos de vivir en Buenaventura. El primero, la gran salida que lideró nuestro obispo en Buenaventura, que en la marcha por la paz, el entierro de la violencia. Entierro de la violencia, muy bien, que superó los 30.000 habitantes. Fue fantástico, fantástico. Ustedes todavía no nos imaginamos el evento histórico que eso significa para la propia salud de Buenaventura. Por algo está aquí RCN y Caracol, y por algo está la W aquí. Esas circunstancias están mostrando que en Buenaventura todavía hay vida y que puede haber una vida mejor. El segundo evento, el plantón. Los plantones son eventos de sociedades modernas. Es cuando la sociedad le dice no a eventos terribles de control social y terribles de control de la riqueza. Le dice no, el plantón. Esos dos eventos es la búsqueda hacia una vida de ciudadanos, una vida moderna. Cuando nosotros podamos disfrutar no solamente de los derechos, sino que también podamos cumplir de los deberes, estaríamos hablando de una entrada al mundo moderno. Maestro, su respuesta como siempre interesante, enriquecedora y nos hace un panorama amplio. Sin embargo, usted sabe, esas son las pequeñas trampitas que nos puede hacer también el lenguaje oral, ¿no? La conversación. Entonces nos podemos perder de lado o perder de vista algún componente importante. Le preguntaba yo sobre lo que va a pasar con la vivienda palafítica y si los habitantes de Buenaventura ven con buenos ojos que la vivienda palafítica sea desplazada, quién gana y quién pierde, porque una de las especulaciones que se hace por parte de quienes se han fijado en el tema es que si se reestructurara de tal manera buena parte de la ciudad que desaparecieran lo que hoy conocemos como viviendas palafíticas, también numerosos habitantes de la ciudad podrían ver trastocadas sus estructuras y sus formas de vida tradicionales. Entonces, no siempre relacionar el cemento con el desarrollo
puede ser efectivamente sinónimo de calidad de vida. Aquí hago una pregunta muy abierta, ¿usted me ayuda? De acuerdo, Efraín, de acuerdo. La vivienda palafítica puede ser una vivienda posible en Buenaventura. En otras palabras, dentro del ordenamiento territorial, que es el urbanismo en Buenaventura, puede coexistir perfectamente, incluso en el mismo nivel de las construcciones sólidas de cemento, la vivienda palafítica. Sé que aquí hay arquitectos en esta universidad, en este programa de arquitectura, capaces de diseñar una extraordinaria vivienda en palafitos para los habitantes de Buenaventura. Y además, sé que aquí podemos, en la Facultad de Arquitectura, en el programa de arquitectura de la Universidad del Pacífico, Unipacífico, diseñar hoteles en palafitos, diseñar restaurantes en palafitos. O sea, proveer no solamente vivienda, sino otras situaciones de tipo comercial que podrían, en el mediano y largo plazo, ser fuente de ingresos para esas zonas en terrenos palafíticos. ¿Qué tal uno tomar un colectivo, irse en el carro o en la moto o irse caminando desde el centro a un tremendo restaurante en construcciones palafíticas, donde al fondo estén los criaderos de peces, la acuicultura, y que de allí se saquen y se sirva un tremendo plato de comida de mar, en camarones, en peces? Se puede hacer. Es que el palafito en sí mismo no tiene nada que ver con el estrato social. Es un sistema de construcción que se hace encima de terrenos anegables, mar, lago o ríos. Los palafitos han existido, me faltaba esa cuestión histórica, se han usado en África, se han usado en Hong Kong, Asia, se han usado en las islas hawaianas, se ha usado en Venezuela, lo hemos tenido también, la vivienda en palafitos, lo hemos tenido en Taiwán, en Singapur, en Malasia. Ha existido, es una tecnología que se puede usar perfectamente. Entonces, le contesto, sí, podemos tener en Buenaventura vivienda y comercio en palafitos. Lo que pasa es que este es un tema de ordenamiento territorial, en donde no solamente los portuarios, no solamente los importadores, no solamente los exportadores, no solamente los comerciantes y no solamente las personas que viven en terrenos ganados al mar y las personas que viven en terrenos palafíticos, no solamente ellos tienen derecho, es que la ciudad tiene derecho y la ciudad debe escoger su norte, la ciudad debe escoger su rumbo, y es muy probable que en Cascajal la función principal sea la de puerto, porque es que eso es lo que nos va a dar la vida, es que eso es uno de los motores más importantes de esta ciudad. Acuérdense que en el programa anterior definía a Buenaventura como un puerto con ciudad. En la medida en que equilibremos las situaciones, podríamos llegar a tener una ciudad con puerto, en un proceso estable y resiliente, ambiental y ecológico, que es un futuro posible que podemos llegar. Pero hay que entender que hay fuerzas económicas que tienen prelación en el ingreso de dinero, en el ingreso de prosperidad, y allí es donde los debates políticos y económicos deben darse. Y es muy probable que muchas de las reubicaciones que haya que dar para darle fuerza al motor productor no sean desequilibrantes, no sean injustas, sean en equidad. Y esa misma vivienda palafítica puede trasladarse a sitios como vivienda palafítica de alto nivel. No solamente de hábitat, de confort, sino con posibilidades comerciales, con posibilidades de crear pequeños hoteles, que uno pueda llegar y quedarse en un hotel en palafitos. ¿Por qué no? Hay en Buenaventura y en la región, incluso en el ámbito pues, de la arquitectura, un experto, historiador y con mucho conocimiento de la arquitectura, no sé si también sea arquitecto, el señor Jacques April, que ha hecho una de las obras más completas sobre la historia de Buenaventura, y él y su señora esposa, se me escapa en este momento el nombre, Gilma Mosquera, han sido académicos, defensores, estructurados defensores de la vivienda palafítica,
pues yo no soy experto, pero he escuchado en conferencias que ellos defienden mucho el principio, ¿no?, como diseño de la vivienda palafítica, pero no sé si ellos defiendan la vivienda palafítica tal como la conocemos o si proponen innovaciones, porque como le digo, en el imaginario de nosotros se queda la idea de que ellos están proponiendo esa vivienda palafítica modesta, frágil, que vemos todavía en Buenaventura. ¿Cómo nos explica usted eso que estoy mencionando? Bueno, me hace usted recordar de mis queridos profesores, tanto Jacques-April Guinisset, un francés que ha vivido en Colombia toda su vida, urbanista, fue mi profesor, y Gilma Mosquera, también mi profesora de historia en la Universidad del Valle. Ambos son esposos, son matrimonio, y además te quiero contar un poquito de la historia de la universidad. Tengo entendido que la primera decana o la primera directora del programa de arquitectura fue precisamente Gilma Mosquera, la arquitecta. Ella le tocó la fundación de la Facultad de Arquitectura, lo que tenemos ahora como programa de arquitectura. Pues bien, es cierto lo que usted dice, Efraín. Ellos tienen varios libros dedicados a la vivienda del Pacífico, fundamentalmente en el caso de Gilma. Y en el caso de Jacques-April, la génesis de Buenaventura, que es parte de la historia desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no? Ambos son arquitectos. Ellos hacen una historia desde el punto de vista de la arquitectura. Nuestro historiador natural, que es Roberto Lozano Batalla, hace la historia desde el conocimiento oral. Él ya pasó de la oralidad a la escritura. Él está haciendo historiografía desde el punto de vista de un habitante de Buenaventura que conoce los problemas de la ciudad y todo ese conocimiento histórico lo ha volcado también en libros que está construyendo y el libro que conozco de la Biblioteca del Banco de la República. Bueno, hay otros temas cortos de historia y le quiero redondear la pregunta con el tema de la vivienda palafítica. Ellos lo ven así, estos arquitectos Jacques-April y Gilma Mosquera lo ven posible. Ellos lo ven desde un punto de vista de un mejoramiento de esa vivienda. La vivienda puede coexistir con la vivienda más moderna posible, puede coexistir. Ese es un concepto personal. Yo no le veo ninguna dimensión menor, a la construcción palafítica con respecto a un edificio ultramoderno de Buenaventura. Son dos cosas distintas, pero que pueden servir y dar aspectos ambientales, arquitectónicos y de confort bastante interesantes. Porque le cuento, la vivienda palafítica tiene unas condiciones ambientales muy interesantes que pueden ser rescatadas y proyectadas, mejoradas y maximizadas con el conocimiento de muchos profesores que ya están trabajando aquí en el programa de arquitectura. Profesores expertos en bioclimática, expertos en temas ambientales, expertos en acústica, expertos en temperatura. La universidad acaba de comprar equipos para eso. Y sé que con esas mediciones y esa investigación se va a poder lograr condiciones ambientales bien interesantes en la vivienda en palafitos. Por último, profesor, me gustaría escuchar su explicación, siguiéndole siempre, como le digo, la pista a estos temas desde una mirada de lo histórico y del desarrollo de la cultura. Hemos escuchado hablar la forma natural, amigable, como los habitantes tradicionales de esta región del país se han relacionado con su medio, con su entorno. Esa es un poco la explicación que dan los defensores de la cultura en ese aspecto, ¿no? Que los habitantes del Pacífico han sido guardianes de las riquezas del bosque y que la depredación viene con el desarrollismo y con este apetito voraz de obtener las riquezas mineras y madereras con empresas que hicieron un paso por acá y que efectivamente dejaron huella, ¿no? Dejaron huella ambiental, destrozaron y marcaron de manera fuerte los bosques del Pacífico. Pero hay un fenómeno que a mis ojos se hace impresionante y es la forma como los esteros, los hermosos esteros de Buenaventura están contaminados con residuos sólidos. Entonces yo quiero preguntar, ¿en qué momento de la historia se pierde esa relación amigable y qué cree usted que piensan los habitantes, incluso los defensores de esa relación amigable del hombre y la mujer del Pacífico con su medio,
frente a la realidad que vive Buenaventura. Y es que esta ciudad que, como usted lo dice, además de la isla, tiene el componente del continente, aún muy permeado por esteros que la hacen muy particular, pero bella desde el punto de vista de las posibilidades paisajísticas, se afea con la presencia de los residuos sólidos en los esteros. Claro, y ese es un tema, es un vector fundamental, Efraín. Una de las cosas para combatir la vivienda en palafitos es precisamente esa, que esa vivienda destruye los esteros. Claro, hay que colonizar el estero, hay que desplazar el estero, desplazar los manglares para poder construir. Ese es un error. Los esteros deben mantenerse. Los esteros son filtros naturales, proveedores de una riqueza inimaginable desde el punto de vista biológico y de la vida. Hay que mantenerlos, hay que mantenerlos. Bonaverenses, toda Buenaventura desagua al mar. Eso hay que atacarlo. ¿Toda Buenaventura qué? No se escuchó bien. Toda Buenaventura desagua al mar. Las aguas servidas de Buenaventura, de todas las cocinas, de todos los baños, de toda la limpieza que se hace en los edificios, en las calles, desaguan al mar, sin ningún tratamiento. Ese es un tema, estamos contaminando el mar. Y al contaminar el mar, contaminamos la comida, contaminamos la riqueza, contaminamos los esteros. Y la vivienda en palafitos, hecha de esa manera que se está haciendo en Buenaventura, es perjudicial desde el punto de vista ambiental y ecológico, perjudicial para la isla, perjudicial para Buenaventura. Ese es un tema de planeación urbana en la que hay que incorporar un elemento del posmodernismo. Si hablamos de posmodernismo, quiero explicarles las etapas. Aquí hablamos de un premoderno, acá hablamos de un moderno, en el que estamos apenas empezando a llegar, y hay un posmoderno. Pues bien, dentro de las teorías posmodernas ya se está pensando en ciudades sostenibles, ciudades capaces de existir con un impacto ambiental inteligente, o sea, sin destruir, capaces de existir sin destruir. Miren la dimensión del problema. Lo que usted acaba de definir, Gersaín, en la pregunta, es construir destruyendo. Eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Nosotros no nos preocupamos con los recursos naturales. Tenemos una visión depredadora, muy premoderna, y una visión de la ventaja con la madre naturaleza. Creemos que la madera nunca se va a acabar, creemos que el agua nunca se va a acabar y que el agua nunca se va a contaminar porque siempre llega limpia. Pues no, resulta que sí se contamina, pues resulta que las cosas sí mueren y resulta que el camarón sí se muere y los peces se van y se acaba la pesca y se acaban los manglares. Todo eso se puede acabar. La ciudad posmoderna es una ciudad resiliente, capaz desde el desastre de proveer cambios fundamentales dentro del urbanismo y la arquitectura para que esa ciudad provea otra vez vida, no solamente la vida nuestra como especie altamente depredadora, sino como una especie inteligente que entiende su entorno de una manera inteligente. Ciudades resilientes. Buenaventura puede llegar bien encaminada a ser un ejemplo de eso. Estamos en el otro lado. Esta ciudad es altamente destructiva, no solamente destructiva de la vida humana, en la cual no se le tiene absolutamente ningún respeto. Hay que comenzar por ese respeto, el respeto a la vida, y luego el respeto a la naturaleza, a las cosas, diseñando una ciudad resiliente, y hago el énfasis en la palabra, porque esas son las teorías que podemos aplicar para Buenaventura. Llegar a una Buenaventura sostenible, y le reitero, todo Buenaventura desagua, toda su capacidad contaminante de esta gran máquina que es Buenaventura, una máquina urbana, está desaguando al mar. No quiero perder de vista ese tema, el componente, el aspecto de que Buenaventura lleva su contaminación por las aguas servidas al mar. Ahora volveríamos a él, pero no quiero dejar pasar, maestro, por la importancia que tiene y por lo sutil y las implicaciones profundas de la comunicación. Cuando usted dice que no hay ningún respeto por la vida, que en Buenaventura no hay ningún respeto por la vida, me imagino que usted mismo no quiso decir que la ciudad es insensible a la vida, y de hecho tenemos dos eventos importantes de ciudad en los que buena parte de la ciudad se unificó para rechazar
la violencia y en ese sentido fue un acto civilizado de respeto por la vida, pero sí hay unos actores externos que están violentando ese derecho y ese clamor. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, Efraín. Bueno, es precisamente en ese... Bien, en ese sentido. Bueno, por último, entonces, eso, estamos en una ciudad que no está gestionando bien sus residuos, ¿sí?, en todo el sentido de la palabra, y entonces está poniendo en peligro un hábitat que durante muchos siglos ha sobrevivido y aún está a punto de ser salvada. Falta entonces en este caso, una famosa planta de tratamiento de aguas residuales y otras cosas, ¿cierto?, también de residuos sólidos. Pero está largo el panorama, está largo el horizonte, maestro, porque para no perder de vista la perspectiva histórica, queremos recordar a nuestros televidentes que se está necesitando eso en una ciudad que efectivamente hace más de 75 años está haciendo actos cívicos para pedir agua. Es decir, Buenaventura, en pleno siglo XX, año 14 del siglo XX, sabe que no tiene agua, algo que consiguió Roma desde antes del nacimiento de Jesucristo. Es así, está bien su explicación, me gusta haber recordado el gran imperio romano. Y es que en el imperio romano inventaron los acueductos. Ellos ya tenían resuelto ese problema y toda Roma y todo su imperio tuvo agua. Buenaventura tiene todos los ríos que podamos imaginar. Tenemos tantos ríos, tanta agua, que nos hemos dado el derecho execrable de eliminar 11, de destruir 11 ríos. Ese tema del agua es un tema grande y complejo, y ya para redondear, el agua es el principio fundamental de la urbanización. El agua es lo que hace posible una ciudad y lo que hace posible la vida, y de ahí arranca el urbanismo. Maestro, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en nuestro programa De Vuelta con la Historia. De verdad que ha sido un gusto. Muchas gracias, Efraín, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Bien, a nuestros televidentes les agradecemos por habernos acompañado. Les invitamos, como siempre, a continuar con la programación de Yubarta Televisión y les esperamos, por supuesto, en nuestro próximo programa. A ustedes mil gracias. Buenaventura, aquí en esta querida ciudad, tenemos buenos ejemplos de esa arquitectura del movimiento moderno. Pues bien, resulta que esa construcción palafítica es paleolítica, neolítica. Eso es un sistema de construcción casi tan antiguo como el hombre. La técnica y esa arquitectura. Y eso ha dado también un preurbanismo en las ciudades donde ha existido construcción en palafitos. ¿Qué significa palafito? Palafito es una estructura en pilotes, generalmente sobre zonas anegables, ya sean lagos, sean ríos o sea el mar en el caso de Buenaventura. Pues bien, resulta que esa es una imagen que hace parte de las características y parte de la identidad bonaerense, la vivienda palafítica. Y casi siempre desde el punto de vista peyorativo lo hemos vinculado a la pobreza. Nosotros creemos que la vivienda en palafitos significa pobreza. Pues no, de ninguna manera. Es un sistema constructivo, es un sistema de arquitectura, un sistema de urbanismo perfectamente moldeable y perfectamente adaptable a cualquier... Alberto Lozano Batalla, con quien iniciamos este recorrido de vuelta por la historia y realizamos varios capítulos. A él lo seguimos recordando, sigue recuperándose físicamente y esperamos tenerlo pronto con nosotros en el programa De Vuelta con la Historia. En días pasados, los dos profesores pudieron conocerse, Roberto Lozano Batalla y el profesor que es hoy nuestro invitado, Hernán Ordóñez. Pues para continuar entonces con nuestro programa, como ya decía maestro, la Buenaventura con su aporte cultural y la vivienda palafítica en lo que es el presente y lo que ha sido Buenaventura. Hay una característica de la arquitectura y el urbanismo de Buenaventura
que la hace una ciudad sui generis. Ya lo habíamos dicho en el programa anterior, de lo que significa ser una ciudad especial, distinta. Es muy difícil tratar de mirar con los estándares del urbanismo, los estándares de la arquitectura que han controlado el mundo a través de una cosa que hemos conocido los arquitectos como el movimiento moderno de la arquitectura. El movimiento moderno de la arquitectura fue un movimiento de tipo universal que cubrió a toda la faz del mundo. Nosotros tenemos aquí en Estamos una vez más en nuestro programa De Vuelta con la Historia. Me permito saludarles entonces y agradecerles por continuar con nosotros. Y saludo también a nuestro invitado de hoy. Está por segunda ocasión con nosotros el profesor Hernán Ordóñez Valverde, arquitecto de profesión y profesor titular de la Universidad del Pacífico, y con quien hemos venido hablando de Buenaventura desde la mirada que se puede tener de una ciudad como Buenaventura desde la perspectiva. Cualquier tipo de estrato social a cualquier tipo de estrato económico. Lo que sucede en Buenaventura es una situación especial, por eso reitero, sui generis. Buenaventura, la que conocimos, la que la gente se formó y la Buenaventura que conoce el país es Cascajal, la isla de Cascajal. La isla de Cascajal es Buenaventura. Solo después, ya entrados en el siglo XX, más hacia las postrimerías del siglo XX, es que en el país y en la misma Buenaventura se pensó a considerar más allá de Cascajal, o sea, la Buenaventura del continente. Ya para nosotros, los que habitantes actuales de esta ciudad, Buenaventura es un contexto donde el cuerpo de Buenaventura es el continente, es la península del continente, y la cabeza es Cascajal. Cascajal sigue siendo la cabeza de esta ciudad. Pero bueno, remontémonos a las épocas primígenas del nacimiento urbano de Buenaventura. Fue en Cascajal, a través de un puerto básico y a través de unas viviendas contables en la mano. Unas viviendas de la disciplina de la arquitectura. Y también, como digo yo, desde una perspectiva histórica, esta que es nuestra tarea en el programa De Vuelta con la Historia, contribuir con mostrar una panorámica de la ciudad de Buenaventura y en este caso fijándonos en un aspecto muy importante, como ya nos lo explicaba nuestro invitado en el programa anterior, el componente de la vivienda, aquel que ayuda incluso a, como decía él, al ojo avisado, al ojo entrenado a comprender buena parte de lo que es el desarrollo de una cultura cualquiera en el mundo. En este caso, la Buenaventura nuestra, que tiene como característica principal en sus viviendas lo que se conoce como los palafitos. ¿Qué se puede decir de este aporte y esta característica? Y bueno, y todo lo que eso se relaciona con la cultura misma. Es un gusto tenerlo de nuevo, maestro, en nuestro programa. Un saludo especial a ustedes, Efraín. Un saludo especial al canal Yubarta, a la Universidad del Pacífico y a las personas de la ciudad de Buenaventura que nos están viendo en este momento. No puedo dejar de saludar y recordar una vez más en este programa al maestro Roberto